familia de la fe, pero pues el Señor seguirá integrando, hermanos. Hoy estaremos cambiando nuestra temática, aunque va de la mano, ¿verdad? Todo lo que hemos estado estudiando. La semana pasada hablamos acerca de el reino del Señor Jesús, aunque en realidad era lo que significaba estar sentados en su trono, pero hablamos un poco acerca del reino. Y tomando de ahí, hermanos, es que creo que como iglesia necesitamos seguir asimilando, comprendiendo y haciendo conciencia de lo que somos como iglesia, hermanos. Si pudiéramos nosotros tener una conciencia más amplia de lo que somos como iglesia, valoraríamos mucho, mucho, mucho el privilegio de estar en una iglesia local, hermanos. Por decir algunas cosas, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos el especial tesoro de Dios, según Éxodo. Somos el pueblo de Dios. Somos fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías. Somos la familia de Dios. Somos el templo donde el Espíritu Santo de Dios reposa. Somos ese bastión de Dios para llevar su gloria a las demás naciones. Hermanos, somos el santuario donde la gloria de Dios ha reposado para que las demás naciones puedan ver la gloria del Señor a través de nosotros. Y hay una lista larga de todo lo que significa lo que somos como iglesia de Cristo. Cada vez que nos reunimos, hermanos, hay algo especial. A veces no lo podemos ver porque nuestra vida viene cargada con afanes, porque salimos de la casa con enojos, venimos con prisas, porque entre semana quedamos todos ahí aturdidos o afanados por tanta situación. Pero cuando preparamos nuestro corazón, cuando oramos al Señor, le decimos: Señor, hazme consciente, como ahorita cantábamos, rompe la dureza que pueda haber en mi corazón y permíteme ir a tu iglesia con ese espíritu anhelante de ti. Hermanos, siempre, siempre veremos la manifestación y la gloria de Dios. Siempre. El solo hecho, hermanos, de que hoy nos podamos ver unos a otros, saludarnos como en el canto, con alegría, ¿cuán significativo es eso, hermanos? A veces las cosas que tenemos continuamente las normalizamos, como hemos dicho en otras ocasiones, pero para nada es ni común ni normal. Es un privilegio, amados hermanos, el vernos, el saludarnos. Todos nosotros pasamos vicisitudes, corrimos algún tipo de peligro en la semana, que por la gracia de Dios hoy nos podemos ver. Pero ¿qué sería si de repente pues le dijeran que su hermano que se sienta junto detrás de usted, ¿verdad?, pasó algún accidente o alguna situación crítica? En la semana sí recibí una noticia. Uno de los hermanos, bueno, todos los hermanos los amo mucho en el Señor, pero hay algunos con los que tienes un vínculo más cercano porque has pasado más tiempo, has colaborado más, has llorado algunas veces por causa de la obra del Señor o de las situaciones que vives. Y uno de los líderes en las iglesias con las que colaboramos, las misiones, me habló, hermanos, por teléfono. Intentó varias veces porque no había buena señal. Dice: hermano, mi mamá falleció. Siempre que me habla con alegría, me habla siempre, y sus mensajes bien bonitos, ¿verdad? Dios lo bendiga mucho y todo eso. Pero me habló y dice: hermano, mi mamá falleció, me siento solo. Venga, porque me siento solo. Y a veces piensas así, ¿no? Si yo estuviera en lugar del hermano, si fuera mi mamá, si fuera un familiar cercano, ¿cómo me sentiría? O si fuera de los hermanos que ves cada semana, imagínate eso. Sabemos que cuando vayamos con Dios lo volveremos a ver. Bueno, a veces tenemos nuestras dudas, ¿verdad? Cuando no, no hay mucha fidelidad al Señor y todo eso, dices: ¿de verdad seré salvo? ¿De verdad será salvo? Pero creyendo que sí, lo volveremos a ver en el reino del Señor. Pero aquí, hermanos, y piensa eso, tenemos los días contados, hay que disfrutarnos, hermanos. De verdad hay que disfrutar el privilegio que tenemos de parte de Dios de estar acá, uniéndonos. Un día, mientras seguimos, hay que procurarlo, hay que disfrutarlo, hermanos. Al principio de esta reunión yo les decía: el fin de todo es la adoración a Dios. Nuestro fin, hermanos, es eso, la adoración a Dios. El fin de la creación es que la creación adore a Dios. Agustín de Hipona así lo dijo, que el fin del hombre es que el hombre conozca a su creador y disfrute de él para siempre. Es el fin, es la adoración de Dios. Pero nos hemos puesto a pensar cuándo es que Dios se siente
así complacido. El Antiguo Testamento dice que cuando ofrecían los sacrificios, que era la expresión de adoración a Dios, ofrecer sacrificios, quemaban las grosuras, y dice que subía delante de Dios como un olor fragante. Pero ahora, como iglesia que hacemos esos sacrificios, dice Pedro, se han preguntado, de todas las cosas que podemos hacer como iglesia, ¿cuál de todas es la que más es ese olor fragante delante de Dios? ¿Cuál piensan, hermanos? ¿A cuál apuestan más? Cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a las misiones, cuando cantamos, cuando tenemos días en los que hay comida y celebramos de esa manera al Señor. ¿O cuál será la actividad como iglesia en donde más el Señor se regocija porque sube como olor fragante delante de Él? ¿Cuál de todas creen, hermanos? La unidad, en una genuina unidad. Como aquella mamá que tiene a sus hijos, son profesionistas, tienen buenos trabajos, pero cuando se reúnen terminan peleándose, siempre se reúnen solo para discutir, para pelear. Sus hijos no son tan profesionistas, ¿verdad? Pero sus hijos están siempre unidos. ¿Cuál de los dos estados será mejor para una mamá? Que sus hijos les vaya bien, sean prósperos, tengan dinero, o que sus hijos estén unidos, sin importar cuál sea el estatus o la condición. Pues así pasa, hermanos. Hay iglesias que tienen tantos dones, que tienen misiones, pero que sus congregantes no están unidos. Y no importa cuánto trabajo hagamos, Dios se agrada en la unidad. Es de todas las cosas lo que más exquisito sube delante de Dios como olor fragante, la unidad de sus hijos. Así que estaremos estudiando en este mes y el que viene, que la iglesia es ese instrumento de Dios, ese poderoso instrumento de Dios para impactar a este mundo que tanta desunión, tanto egoísmo, tanta mezquindad vive. La única manera que este mundo conocerá lo que es la verdadera unidad es a través de la iglesia de Cristo. El Señor Jesús nos advirtió que la luz que hay en nosotros no se vuelva tinieblas, porque ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Así que hoy estamos aquí, hermanos, para aprender sobre la unidad. Pero sabes, la unidad no son de esas cosas que solo te llevas como un asunto de teoría. La unidad es algo que debes procurar. Es lo que hoy estaremos aprendiendo. Leímos el Salmo 133, así que inclinen su rostro y una vez más vamos a orar al Señor. Gracias por estar aquí. Te alabamos, te glorificamos por este privilegio bendito. Gracias, Señor, por considerarnos para ser parte de tu iglesia, por predestinarnos desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos, tu amado pueblo, para ser, Señor, ese especial tesoro para ti. Ayúdanos, pues, a asimilar esta verdad para nosotros, en la cual hoy vivimos, Señor, y que nos conduzcamos al margen de esa realidad. Señor, ayúdanos a entender este asunto de la unidad y que tu palabra nos alumbre, nos enseñe, nos fortalezca, para que a partir de hoy, Señor, de una manera más efectiva, de una manera más genuina, procuremos la unidad uno con otros. Que tu palabra nos enseñe, Padre, y tu Espíritu Santo habilite nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Cuando hablamos de unidad, hermanos, debemos de recordar que todas las esferas en que el ser humano se conduce es vital. La unidad es vital en cualquier área que el ser humano se va a conducir, pero especialmente porque es un principio que Dios dio para los suyos. Les platico un poco. Había una ocasión en una isla, no había tantas personas, eran pocas, todas se conocían, y había entre las personas de esa isla un cojo y otro que era ciego. Todos se conocían, pero lo curioso es que ellos eran vecinos. Y a pesar de que tenían cada uno sus dificultades por su cojera y por su pues tal pareciera que en lugar de que se tuvieran más consideración que con las demás personas, eran quienes más conflicto tenían. El cojo se burlaba del ciego, el ciego del cojo, se ofendían, siempre estaban peleando estos dos. Estaban descontentos, inconformes por la situación, pero también entre ellos. Un mal día en la isla se suscita un incendio por un descuido. Toda la isla comienza a quemarse y como suele suceder el ser humano cuando está en peligro, los habitantes de esa isla comenzaron a ver la manera de salir y ponerse a salvo.
Cuando estaba el incendio y las personas saliendo de ahí de la isla, ¿qué creen? El cojo y el ciego, pues también intentaron salir. El cojo se tropezaba, el ciego igual, lo mismo sucedía, se golpeaba, no sabían hacia dónde ir. Y en lugar de que se ayudaran, comenzaron a ofenderse uno al otro, hasta que el incendio estaba por alcanzarlos. Y debieron reconocer que solamente era el orgullo que les impedía el ser empáticos y el ser considerados unos con otros. Hasta que uno de los dos, al verse ya en peligro serio, dijo: ¿qué te parece si hacemos equipo? Yo te cargo, le dijo el ciego al cojo, y le dice: y tú me dices por dónde ir, yo seré tus pies y tú serás mis ojos. Y fue la única manera que pudieron ponerse a salvo, hermanos. Y tal les pareciera algo fantasioso, ¿verdad? Aunque algunos dicen que fue real. Pero quiero decirles que así parecemos usted y yo en la vida. Dios nos dio una familia donde vivir. Y sabes, las familias en donde no mora el Señor de una manera genuina, ¿cómo son esos entornos? Siempre están peleando. Siempre habrá cojos, ciegos, mancos, etcétera. Todos los seres humanos, amados hermanos, tenemos limitaciones. No hay uno solo que tenga todas las virtudes. Todos tenemos limitaciones. ¿Y qué hacemos con esas limitaciones? En lugar de verlas como una oportunidad para que se genere la unidad, las usamos como arma para lastimar al que tenemos junto, ¿no es cierto? En lugar de que usemos esa oportunidad para que nos apoyemos unos a otros y nos ayudemos, hacemos todo lo contrario. Pasa también en la iglesia, amados hermanos. La Biblia nos enseña, como en 1 Corintios 12, que en la iglesia somos un cuerpo y que todos somos diferentes unos de los otros. No todo es ojo, no todo es pie, no todo es mano. El cuerpo está constituido por diferentes órganos, diferentes huesos, diferentes tendones, etcétera. Y dice la Escritura que cuando todo el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, entonces el cuerpo va a recibir crecimiento. En la historia de la humanidad, amados hermanos, los más grandes logros que el ser humano ha obtenido siempre han sido resultado de la unidad. En las familias que son prósperas, que salen adelante, ¿son las familias que viven peleándose o las familias que están unidas? Ahora, a veces el propósito por el cual logramos unirnos, ese propósito suele que cuando se alcanza ya se acabó y necesitamos un propósito mayor. ¿Cuál será el propósito que como iglesia tenemos para estar unidos? Porque saben, hermanos, una de las cosas que no deberían de ser pero suceden es que al estar realizando trabajos y al haber diversidad de pensamientos, porque también en la iglesia hay diversidad, no logramos entender esa parte y como que exigimos que todos piensen igual que yo. Solo piensen qué aburrido que todos fueran igual que yo, hermanos. ¿Se imaginan? Qué horror, ¿verdad? Qué bueno que somos diferentes, pero a veces no entendemos eso. Ahora, ¿cómo lograr que como iglesia, siendo diferentes personas con diferentes pensamientos, marchar sobre un solo objetivo de tal forma que estemos siempre, no por momentos, sino siempre unidos? Sucede de esta manera, hermanos. Si vemos solamente los proyectos, los objetivos a lograr como algo meramente de la iglesia, llegará el momento en que cuando se alcancen en el camino, cuando haya diferencia de pensamientos, diferentes perspectivas de mirar las cosas, entonces vamos a sacar, ¿verdad?, esas diferencias, y si no somos capaces de sobrellevarlas, terminaremos en discusión, si no somos capaces de asimilar lo que representa discutir sobre una perspectiva o discutir sobre una opinión, y terminamos peleándonos como personas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hermanos, algo mayor que nosotros es Dios. Y si nosotros tenemos presente que lo que está en juego es la gloria de Dios y no nuestro objetivo como iglesia, que lo que está en juego es la gloria de Dios y no solamente el ministerio de fulano de tal o del encargado de, nuestra manera de colaborar va a ser diferente. Porque cuando se trata de Dios, somos capaces de hacer a un lado las diferencias y entonces unirnos. Les voy a platicar algo familiar, ¿verdad? Aquí están mis hermanas, mi mamá, mis papás. Cuando a mi mamá le dio el infarto, como todo, comenzó a surgir el estrés. Y ya saben, ¿verdad? Los hermanos que siempre nos llevamos bonito y todo, de repente estábamos ahí con nuestras diferencias y hubo algo mayor que eso, la salud de mi mamá.
Y llegó el momento en que dijimos, basta, aquí lo importante es la salud de mamá y aquí las diferencias que tengamos las arreglaremos después. Ahorita hay que sacar adelante esto. Y sí, no estaba de acuerdo yo con Patio, con Isabel o con Raquel, o con Noé que estando lejos, ¿verdad? ¿Por qué no se viene su mamá, etcétera? Pero había algo mayor, la salud de mamá, que a todos nos interesaba más que las diferencias que pudiera haber en nosotros. Pues algo mayor que eso es la gloria de Dios, amados hermanos. Y cuando olvidamos que estamos contristando el corazón de Dios, cuando no estoy dispuesto a cooperar para la unidad y solo me quedo en mi pensamiento, mi orgullo lo sobrepongo a la gloria de Dios, creo que es un gran pecado. Hermanos, es sobreponer los intereses de Dios a los nuestros, dejar a un lado mis intereses, mi orgullo y entender que con la unidad adoro y glorifico al Señor más que con miles de trabajos. Ahora voy a leer lo que es la unidad. Me está fallando un poco el micrófono. ¿Sí me escuchan bien hasta allá atrás o se interrumpe? Ok. Oh, tengo un problema, la verdad. Aquí denme un minutito, hermanos. Ok. Me tuve que arreglar porque luego me dicen, saliste mal, estabas con el cuello chueco o así, ¿verdad? Y les desvía más, en fin. Ya estamos de regreso, hermanos. ¿Qué es la unidad? Muy bien. Escuche usted estas definiciones. La unidad es algo que no puede dividirse sin que cambie o se destruya su esencia. Nuevamente, es la propiedad de algo que no puede dividirse sin que cambie o se destruya su esencia. Esto nos dice que cuando la iglesia se divide, se va a romper su esencia, dejará de ser iglesia. ¿Entendemos eso, hermanos? Cuando algo se divide o se desune, su esencia va a romperse, va a cambiar o va a destruirse la esencia de. La definición bíblica. En la Biblia, la unidad se define como un estado de armonía, amor y unidad entre los creyentes en Cristo Jesús. La unidad cristiana es una conexión espiritual profunda que refleja la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo voy a leer nuevamente. En la Biblia, la unidad se define como un estado de armonía, amor y unidad entre los creyentes en Cristo Jesús. La unidad cristiana es una conexión espiritual profunda que refleja la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo hemos estado viendo en la clase también. Nuestra comunión con Dios va a implicar nuestra comunión con las demás personas. Bueno, cuando como iglesia estamos unidos, es un reflejo de la unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Fíjense eso, qué interesante. Por eso debemos procurar la unidad. Ahora, las palabras que la Biblia usa cuando va a hablar de la unidad son tanto en el Antiguo Testamento, en el hebreo y en el Nuevo Testamento, en el griego. Escuche usted. En el hebreo, la palabra para unidad proviene de yahadá y significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. En el griego, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de unidad, es la palabra genotes y es la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Ahora, ¿notó usted que las palabras que se usan en la Escritura cuando se habla de la unidad se enfoca en la acción? La unidad es una acción, hermanos. El asunto es que está en la acción, denotan una acción, porque es verdad que la unidad de la iglesia la genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que genera ese vínculo, pero también en las Escrituras es algo que debemos enseñar, aprender, pero sobre todas las cosas procurar, porque si solamente nos quedamos en el concepto, no es completo. Unidad se habla de la acción, no es unidad cuando solo lo haces, sino cuando lo procuras. El énfasis está en la acción. La unidad debe procurarse. Es de aquellas cosas en las cuales debemos trabajar duro para que permanezca. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí hay varios elementos que valdría la pena revisar. No lo haremos en este momento, hermanos, pero ciertamente este pasaje de las Escrituras nos está diciendo, debemos ser solícitos. Y la palabra solícito es diligente, esforzado. Y entonces la palabra nos está responsabilizando de esas acciones que debemos tomar para procurar la unidad. Porque muchas veces, hermanos, aquí en la iglesia hemos orado al Señor por la unidad, llevamos tiempo orando. Señor, que tu iglesia esté unida. No diré nombres, pero he escuchado hermanos aquí en la iglesia orar por unidad y luego ves que no procuran la unidad. Y entonces dices, no estamos siendo coherentes. ¿O cómo es el asunto? ¿Cómo lo entendemos? Pensamos que el Señor mándanos unidad y descenderá algo así como lenguas de fuego y de repente ya estaremos unidos. No, hermanos, hay que procurarlo. Y nos damos cuenta que a veces oramos por cosas que no estamos dispuestos a hacer. Como aquella persona que oraba al Señor por trabajo y nunca salió a buscar trabajo. Personalmente he conocido a algunos jóvenes así. Hermano, ayúdeme a orar por trabajo y lo primero que hago es preguntar, oye, ¿y ya saliste? ¿Ya leíste el periódico? No, hermano, es que yo creo que si es de Dios me va a llegar hasta acá. Le digo, no, espérate, no funciona así. Y muchos estamos con esa mala comprensión de cómo es el asunto de la oración. Pero la oración tiene que ver con la acción. No ores por algo que no estás dispuesto a hacer. Le dices al Señor, ayúdame a amar a mi marido. Y cuando llegas a casa lo primero que haces es pelearle. No estás dispuesto. No ores por algo que no estás dispuesto. Porque hasta siento que es ofensivo al Señor, hermanos. Cuando oramos por unidad es porque debemos procurarla. ¿Cómo la procuramos? Yo te pregunto a ti que has orado por unidad, ¿cuándo es la última vez que invitaste a un hermano con el que nunca te sientas junto o con el que tal vez nunca has tenido el asunto de tener más de 2 o 3 palabras, que solo le has saludado pero nunca lo has invitado a tu casa? ¿Cuándo has hecho el propósito de eso? ¿Verdad? No la procuramos, sí, invitamos a la familia con los que nos llevamos bien, claro, a los líderes, desde luego al pastor. Bueno, ni es cierto, hay muchas casas que no me invitan, pero yo me invito y llego, ¿verdad? Tengo ese privilegio y a veces abuso de eso. Pero hay que procurarlo, hermanos. Hay que procurarlo. Yo espero que hoy cuando menos invites a alguien con el que nunca has cruzado palabras, alguien que no sabes en qué trabaja, alguien que no sabes qué situaciones vive. Hay que procurarlo, hermanos. Porque lo más que llegamos a unidades, ¿cómo estás, hermano? Ah, qué bueno. Y automáticamente decimos bien, pero la verdad es que no siempre estamos bien. Pero a veces no puedes ser honesto o franco en decir no me siento bien porque no hay esa confianza. Y no hay confianza porque no la procuramos. En algún momento, hermanos, yo recuerdo que fui bastante estricto con una joven y le exigí. Ya no está aquí en la iglesia, por eso lo puedo decir con libertad. Pero yo le dije, oye, es que no me dijiste este asunto. Y me dijo, es que no te tengo confianza. Y obviamente yo la regañé, ¿cómo que no me tienes confianza? Soy el pastor, deberías tenérmela. Y si no es por confianza, por respeto, ya saben cómo somos, ¿no? Cuando no somos comprensivos. Pero luego que me fui a casa, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí ya de camino. ¿Y te has preguntado por qué no te tiene confianza? ¿Te has preguntado por qué no te dijo? ¿Qué has hecho para ganarte su confianza? ¿Recuerdas que solo te acercas cuando haces las cosas mal? Y solo las veces que has tenido interacción solo ha sido para eso. ¿Cómo te va a tener confianza? Y me sentí mal, hermanos. Ya después, ya saben, regresé y todo eso, pedí perdón. Pero, amados hermanos, hay que procurarlo. La unidad se procura. Entonces, repito esto, la unidad según la Escritura hay que trabajar, procurarla, ser intencionales en respecto de la unidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay resultados maravillosos. Los resultados de la unidad son resultados de un peso eterno, un peso de gloria, como de ninguna otra cosa. Amados hermanos, yo quiero asegurarles, las cosas que hagamos como resultado de nuestra carne, aunque sea el ministerio, aquí se va a quedar. Pero las cosas que hacemos en unidad serán para la eternidad. Ahora se los voy a mostrar en el Salmo 133. Estaba ansioso por llegar al Salmo 133 porque muchas veces lo hemos leído, lo sabemos de memoria.
Y en lo particular yo no sabía lo que significaba hasta que me metí a estudiar este salmo. ¿Por qué está escrito de esa manera? Vayan ahí al Salmo 133. El Señor Jesús oró a sus discípulos en el Evangelio de Juan 17. ¿Y saben cuál fue, hermanos, el énfasis en la oración del Señor Jesús? Padre, que sean uno. En unos instantes veremos eso. Pero primeramente veremos Salmo 133. Quiero decirles, hermanos, que ese es uno de los salmos graduales. ¿Qué es un salmo gradual? Son 14 salmos graduales, del Salmo 120 al Salmo 134. ¿Pero qué es un salmo gradual? Los salmos graduales se escribieron y el pueblo lo ocupó para que cuando ellos subían a adorar, literalmente subían a adorar, el templo en Jerusalén estaba en la parte alta, la ciudad misma de Jerusalén estaba en un lugar alto. Y eran los salmos que utilizaban para adorar al Señor cuando subían. Es decir, había, imagínense subiendo la colina, pensemos en escalones, mientras ellos iban subiendo en esos escalones que llevaban hacia el templo, ellos iban cantando estos salmos. Entre el Salmo 134 y el Salmo 120, perdón, y Salmo 134. Entonces, este salmo era uno de esos salmos graduales. Ese salmo lo escribió David. Lo escribió David. Pero les digo el contexto cuando lo escribió, hermanos. David comenzó a reinar en Hebrón. ¿Recuerdan ese conflicto cuando muere Saúl y entonces ponen a David como rey? Pero solamente estaba en esa región, en Hebrón, en Judá. Y fueron 7 años de guerra civil, de guerra interna, en que los hombres de David están peleando con los hombres de Saúl, porque ponen a uno de los hijos de Saúl. Abner, el capitán o el general del ejército de Saúl, pone a uno de los hijos de Saúl y dicen, ese es el rey, pero todos sabían que Dios le había dado el reinado a David y dicen, no, David es el rey. Entonces están peleándose. Imagínense 7 años de sangrientas luchas entre el pueblo de Dios, hermanos, peleando el reino, aunque legalmente y divinamente ya se le había concedido a David, pero ellos no lo entendían así, y el no entender los propósitos divinos te hace pelear. Y vemos un reflejo de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia casi siempre pelea por el poder, porque Él está ahí, porque es el diácono, porque Él me manda, porque es encargado. Nos parecemos, hermanos, pues peleando encarnizadamente por el poder. 7 años, ¿puede imaginarse lo que fue eso? Habla la escritura de una vez que tuvieron un encuentro los valientes de David con el ejército de Saúl y fueron cayendo uno y ya había ahí una carnicería de hombres hasta que Joab y Abner dijeron, ya basta, somos hermanos ya. Y se fueron cada uno, cansados de pelear. Después de 7 años, Dios va a consolidar el reino y van a llevar a David para ser rey sobre todas las 12 tribus de Israel, sobre todo el pueblo de Dios. Y David va a componer este salmo. Imagínense, esas tribus que habían estado en conflicto, peleando, matándose unos a otros, la mamá que había perdido al hijo en la batalla, la esposa que había perdido al esposo que era soldado, pero ahora llegan. Y ese glorioso día David clama este salmo. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es que cómo no, después de estar en 7 años en conflicto, matándose unos a otros, ahora estaba el pueblo junto adorando a Dios. Y David dice, esto es resultado de la gloria de Dios. Pero véanlo. Y la manera en cómo está escrito, hermanos, es un imperativo, es decir, es una palabra que te obliga a ver lo maravilloso que era el pueblo en unidad. Vean esto, es incomparable que los hermanos estamos juntos y en armonía, porque eso hace la unidad, hermanos. La unidad es ese testimonio que te obliga a ver. El resultado de la unidad, dijimos que es eterno, es glorioso, porque es el testimonio de la presencia de Dios entre su pueblo. Y es ese testimonio que obliga a ver que algo está sucediendo ahí, como las familias. Hermanos, yo no sé cómo es su reacción cuando usted ve una familia unida, pero lo que te dice de los padres, ¿a poco no? Seguramente los padres trabajaron para que hoy los hijos estén unidos. Y hay familias que aunque los padres ya no están, siguen igual de unidos los hijos porque sus padres les enseñaron. Y el amor a los padres hace que los hijos superen sus diferencias.
resentimientos, rencores y hasta cuando llegan a lastimarse, ¿no? Pues ¿qué será los hijos de Dios cuando entendemos el amor del Padre hacia nosotros? Vean cuán bueno y cuán delicioso es, porque es un testimonio que no puede eludirse. Hermanos, el mayor testimonio que este mundo tendrá de la gloria de Dios se verá reflejado solo en la unidad de su pueblo. Piense eso. La próxima vez que esté dispuesto a estar distanciado de su hermano, usted será el responsable de que la gloria de Dios no sea vista porque usted decide estar enojado con su hermano en la iglesia. Y como le dije al principio, sí, los seres humanos nos equivocamos, pero hay algo mayor que es la gloria de Dios y el amor de Dios por nosotros. La unidad es eso. Por eso esta expresión, miren, es un imperativo. Ordena observar con atención lo que está sucediendo. A más de eso, hermanos, es el más grande testimonio que podemos evidenciar de que Dios está con nosotros. No son los milagros, no es una excelente predicación, no son los ministerios, es la unidad. Piense eso. El testimonio de que Dios está con nosotros es la unidad, porque Dios es uno. Dios no puede estar donde no hay unidad, definitivamente. Vean rápidamente Juan 17, versículos 20 al 23. Si tienen un lápiz, hagan este ejercicio conmigo en su Biblia. Si lo tienen, si no, al menos que quieran que quede ya marcado permanente, que valdría la pena, ¿verdad? Para que cuando lea Juan recuerde lo que hoy vamos a estudiar. Subraye las veces que vamos a ir leyendo y que aparece la expresión de unidad. Muy bien. Desde el versículo 17, capítulo 17, desde el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahí está, primera oración. Que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Siguiente oración. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Notó eso? Cuando ellos sean uno en nosotros, el mundo creerá que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Siguiente oración, para que sean uno. Pero lo que implica esa unidad es la gloria que Dios nos ha dado, amados hermanos. Así como nosotros somos uno. Siguiente oración. Nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuevamente, que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Notaron en un párrafo tan corto cuántas veces aparece este principio de la unidad, hermanos? ¿Cuántas veces subrayó usted? O bueno, los que subrayaron, ¿cuántas veces? 5. Pero si nos vamos antes, hay 6 o 7 veces que aparece en el pasaje, hermanos. En el pasaje de Juan 17. ¿Cuál es entonces lo que hace posible en nosotros la unidad? La gloria que tú me diste, yo se los he dado a ellos. Usted y yo somos partícipes de esa gloria. Pero ¿cuál es el propósito de esa gloria? Para que sean perfectos, perfectos en unidad. ¿Cuál sería entonces la única razón para que una persona dentro de los congregantes no pueda tener una perfecta unidad con el cuerpo de Cristo? ¿Cuál sería la razón? Pues según el texto, que no tenga la gloria de Dios. Ahora, hermanos, esto apúntelo, ¿verdad? ¿Cuál es esa gloria de Dios que tenemos nosotros? ¿Cuál es esa gloria de Dios? Cuando el tabernáculo fue erigido, ¿recuerdan? ¿Qué descendió? Para que fuera realmente el tabernáculo de Dios, la gloria de Dios, esa nube, la Shekinah, esa gloria que descendió.
Cuando el templo de Salomón fue erigido, ¿qué descendió? La gloria de Dios. Luego dice que nuestro Señor Jesucristo vino y vimos su gloria. Pero luego de ahí, ¿por qué Él se fue? Les dije al principio que nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué es lo que descendió a nosotros? El Espíritu Santo. Esa gloria que nos ha dado a nosotros es el Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos. Otra forma de decirlo, yo les he dado al Espíritu Santo para que sean perfectos en unidad. La única forma para que no haya unidad es que alguien no tenga el Espíritu Santo, o si pudiera ser, suprima la voz del Espíritu Santo o contriste el Espíritu Santo. Aunque eso, hermanos, si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo prometió guiarnos a toda verdad, y más bien cuando no estamos haciendo lo correcto hay pesar en nosotros. Pero cuando alguien ya se aventó una semana, un mes, un año estando peleado con otro hermano, yo sí me preocupo. Digo, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo puede alguien por tanto tiempo estar resistiendo al Espíritu Santo? Eso es grave, hermanos. Aunque los seres humanos, si algo nos sobra es el orgullo, y somos capaces de estar peleados con una persona el tiempo que sea necesario, como ese ciego y ese cojo, ¿verdad? Y nuestro orgullo es mayor hasta que hay alguna necesidad, somos capaces de doblegar el orgullo. Y eso a veces, porque algunos decimos, pues me muero en orgullo, pero no le hablo, ¿verdad? Como dice esa frase, antes muerto que sencillo. Bueno, así sucede. Preferimos morirnos en nuestro orgullo que doblegarnos y hablar a la persona. Y eso, digo, entre seres humanos. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, está resistiendo al Espíritu Santo que está en ti. Te está diciendo, reconcíliate con tu hermano, haz las paces con tu hermano, llévate bien con tu hermano. ¿Cómo le haces para estar tanto tiempo como hijo de Dios resistiendo eso? La única respuesta es que no seas hijo de Dios, porque no hay otra manera. Hermanos, tener el Espíritu Santo contristado en nosotros es terrible. David clamaba y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Era lo que más gemía David al Señor, era el dolor que David sentía, era el terror que David podía tener en su vida, que el Espíritu Santo le fuese quitado. Y a veces en nosotros, al no estar en una perfecta unidad con todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo está contristado, amados hermanos. Y entonces comienzas a tomar todo personal, y entonces comienzas a ver que todos te odian, pero no es cierto, es que el Espíritu Santo está contristado en tu vida. Y entonces ya no tienes ganas ni deseos de nada, y terminas diciendo, no, yo no sirvo para esto, pero es tu orgullo que prefieres victimizarte, prefieres hacer eso antes que humillarte y pedir perdón al Señor y procurar la unidad, porque dijimos que la unidad se procura. Y hermanos, la Biblia no nos prohíbe enojarnos con los hermanos, lo que nos prohíbe es que pase ese día y no nos reconciliemos. Eso sí es pecado grave delante del Señor. Bueno, quiero concluir lo que dice el Salmo 133 porque es maravilloso, hermanos. Pues ahí está, la gloria que me has dado yo se las he dado para que sean perfectos en unidad. Piénsele, si usted no está teniendo una perfecta unidad con todos sus hermanos, haga consideraciones serias a su vida. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo usted está recibiendo lo que el Espíritu Santo le dice? Bueno, regresando al Salmo 133. Entonces la unidad es un testimonio maravilloso, tremendo. También Hechos 2, 43 al 47 habla de cómo la iglesia unida, y la próxima semana se estará estudiando sobre esto, el impacto tremendo que la iglesia en Jerusalén tuvo en las demás personas cuando veían la unidad entre ellos. Regresemos al Salmo 133. Entonces lo primero que dice, miren, observen, vean con atención cuán delicioso, cuán exquisito es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego el siguiente versículo dice, versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Muchas veces que este salmo lo recitaba de memoria, hermanos. Ya saben, en los cultos unidos, cuando tenemos un evento especial, pues lo decíamos de memoria. Y muchas veces decías que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, pero nunca lo entendí. Yo solo imaginaba el aceite y digo, ¿por qué dice que es bonito? Yo, si cuando
tienes aceite en el cabello y lo que quieres es limpiarte, porque dice que era como ese buen óleo que está escurriendo sobre la barba, y me imaginaba al sumo sacerdote ahí escurriéndole la barba de aceite, y digo, pues no suena muy atractivo que digamos, pero es que es un pasaje poético, está usando una figura también de lo que significa. Bueno, ¿qué significa, hermanos? En síntesis, esto que está diciendo aquí, que es como el buen óleo, en la consagración del sumo sacerdote, apúntele si tiene ahí su libreta. Cuando el sumo sacerdote era consagrado, se tenía que preparar lo que se llamaba el aceite de la suprema unción o el aceite de la santa unción. Tenía que prepararse. Y en Éxodo 29, versículos 4 al 7, Éxodo 30, versículos 25 al 31 y Levítico capítulo 8, versículos 1 al 12, nos dice que cuando el sumo sacerdote iba a ser consagrado, una de las cosas que hacía es que ponían ese aceite que era vertido en la cabeza de Aarón, y literalmente, como dice aquí, comenzaba hasta el borde de las vestiduras. Y como acabo de mencionarles, según el Evangelio de Juan capítulo 17, representa que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, pero aquí es un asunto de santificación, hermanos. El aceite que era derramado en la cabeza de Aarón y escurría era un símbolo de que ese hombre común, que era tomado para ser el sumo sacerdote, ahora era santificado y empoderado por el Espíritu de Dios para oficiar y desarrollar las labores que un hombre común no podía hacerlo. Pero ese rociamiento, ese aceite, hacía la diferencia. Hermanos, la unidad de la iglesia, cuando usted individualmente está procurando la iglesia, no solamente es un testimonio de la presencia de Dios, sino implica una vida santa, un ministerio santo. Todo lo que usted realice estará bajo la santificación y la bendición de Dios, como el sumo sacerdote. Muchas veces hemos hablado de la santificación aquí en la iglesia y de la santidad. Pues déjeme decirle que según este pasaje, uno de los testimonios grandes de alguien que está en santidad es que siempre está procurando la unidad. Y no es lo mismo alguien que se relaciona fácilmente, alguien que procura la unidad. ¿Saben por qué? Porque procurar la unidad es cuando hay conflicto. Es no solamente llevarte bien con las personas y que mientras es bonito va a durar, no, sino cuando hay un conflicto, la persona que está bajo este Espíritu de Dios, lo que va a hacer es llegar a la persona y arreglarlo, o ser mediador entre los hermanos que están distanciados, siempre intercediendo, reconcíliate, llévate bien. Y a veces, ¿verdad? Como que es un poquito chocante cuando te dicen, sí, ya sé que tú vas a abogar a favor de él, pero lo que no se dan cuenta es que no estás abogando a favor del otro, estás abogando a favor del que estás hablando para que esté bien. Vuelvo a tomar el ejemplo de una mamá. Una mamá siempre va a ser mediadora con los hijos, que se reconcilien. ¿A favor de quién está abogando? ¿Del consentido? No, sino del que está más endurecido del corazón, porque quiere que le vaya bien. ¿Cuánto más en los hijos de Dios, amados hermanos? La unidad es una expresión de santidad. Es una expresión de santidad. Había una hermana, y fue real, que en algún momento me dijo, hermano, aquí esto se está volviendo un caos y yo me voy antes de que pierda la santidad. Y yo le dije, hermana, esa la perdió desde hace tiempo. Ni cuenta se dio desde que comenzó a dejar de llevarse con los pecadores, ya perdió usted su santidad. Había una iglesia que, por cierto, comenzó a crecer y comenzó a tener misiones, ¿verdad? Y dijeron los líderes, es necesario que nosotros hagamos nuestro reglamento, nuestra normativa, nuestra constitución. Y todo iba muy bien cuando están haciendo el cuadro de doctrinas que iban a observar para que los demás lo observaran. Cuando llegaron al asunto de la santificación, uno de los líderes dijo, la santificación es un acto único que Dios hace en la persona. Otro de ellos dijo, no, la santificación no solo es un acto único, sino es un acto que comienza con el Espíritu, pero luego es progresivo, el hombre trabajando con Dios. Se hizo tal discusión que terminaron peleados y se terminó dividiéndose. El pastor experimentado dijo, es triste saber
que hablando de santificación, la iglesia perdió su santificación. Y suele pasar así, amados hermanos. A veces las personas que más presumen de santidad son las que no se llevan con los demás hermanos. Y eso no es santidad. O solo se llevan con la élite, con los nice. Pero a los pobres, a los que no nos bañamos todos los días, no nos maquillamos, no nos hacen mucho caso, ¿verdad? A los que no tenemos ropa de Liverpool y todo eso. No, la santificación es eso, la santidad es eso. Es una expresión que se connota en la unidad cuando la procuras con las personas. Piénsale, es como el buen óleo, es el Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida para quitarte la amargura, quitarte los prejuicios, quitarte el enojo. El Espíritu Santo es suficiente, porque al ir corriendo en tu vida te va santificando de toda impureza para que puedas tener una genuina unidad con tus hermanos. Y el problema no es él, te lo aseguro que el problema eres tú. Siempre es así, hermanos. El problema no es la persona, el problema eres tú que no quieres perdonar. El problema eres tú que no quieres amar, es la realidad. Pero el Espíritu Santo te llena de amor, te santifica para que puedas estar en unidad. El siguiente pasaje, hermanos, hay mucho más que decir de esto, pero el siguiente versículo es el versículo 3. Miren lo que dice: también la unidad o el pueblo habitando junto en armonía es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nuevamente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que es como el rocío de Hermón? ¿Y quién es Hermón, verdad? ¿Quién es ese tal Hermón? Bueno, Hermón es un monte, es el monte alto allá en esa región de Jerusalén. Es una montaña, hermanos, que normalmente es la que se cubre de nieve en la parte superior. Y de esa montaña de nieve, cuando comienza a escurrir el agua, se hace tan extraordinario lo que usted sabe que sucede en el cauce del agua. Comienza a florecer, esa agua llega hasta donde el Jordán, de ahí viene el Jordán. También de esa región del Hermón es que puede haber vegetación, puede haber vida literalmente, puede haber esa vegetación exuberante, extraordinaria en esa región que es árida. Entonces cuando esa tierra que es seca, ese rocío que también el viento esparce, literalmente esa brisa del Hermón, hace que en los lugares donde todo es árido pueda haber vegetación, pueda haber flores, pueda haber esa cosa extraordinaria, pueda haber vida. Para que tenga una idea, hermanos, los que están allá atrás, cuando está despejado, alcanzan a ver ahí el pico de Orizaba asomándose, ¿verdad? Es algo así. Ese pico de Orizaba, ¿cuánto bendice toda esta región con esa nieve? Que por cierto, hermanos, de 5 glaciares que teníamos, o que tenía el pico, solo queda uno que ya está extinguiéndose, el Jamapa. Pero lo que ocasiona que este valle sea tan extraordinario es ese rocío del pico de Orizaba que se extiende. Y es lo que está diciendo en forma poética. Ahora, lo que eso representa para nosotros es que cuando el pueblo está en unidad, cuando la iglesia está en unidad, será ese rocío que llegará a corazones áridos. Será ese rocío que llegará a vidas secas para generar vida, para darles esperanza. Amados hermanos, reitero, una familia unida, ¿cuánto bien hace a su alrededor? Yo sé la historia de una niña llamada Mayra. Aunque Mayra tenía su propia familia, pero ya saben, era la maltratada, golpeada, la cenicienta de la familia. El caso es que ella decidió irse a vivir con una familia pues más lejana de ellos. Llegó a su casa, ella se adoptó, ella sola llegó y dijo: tíos, quiero quedarme unos días acá, y al final se quedó ahí. Pero al ver la unidad que había en esa familia, que no se le restringían los alimentos, que podía disfrutar de lo que había una buena armonía, que todos se sentaban juntos a la mesa, ella dijo: yo no estoy acostumbrada a esto. Pero el resultado es que ese corazón lastimado comenzó a sanar y llegó siendo una persona, ya saben, hacia la defensiva. No, esto es mío. Pero cuando comenzó a ver que todos le compartían, que estaba a salvo, su corazón cambió. Y de ser una persona lastimada, un corazón lastimado, duro, endurecido por el maltrato, ahora ella es una persona generosa que comparte y siempre da el testimonio. Mis papás con los que yo me adopté, ellos me enseñaron, la familia con la que yo me adopté, vi cuán maravilloso es la unidad. Pero yo creo que ese es el testimonio de muchos que llegamos aquí a la iglesia, hermanos. Una de las cosas por las cuales yo agradezco a Dios es por el gran amor que he recibido de la iglesia, de todos ustedes. Y
A veces me han dicho, ¿verdad? En otras iglesias, ¿por qué no te vienes a pastorear acá? Le digo, porque no es mi iglesia, porque yo tengo mi familia. Es la única razón. Ha habido iglesias que me dicen, ¿cuánto es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas para venirte aquí a predicar, a pastorear? Pues que se venga toda mi iglesia, ¿verdad? Solamente, pero eso no va a suceder. Pero es que, hermanos, la unidad, el amor de una familia te cambia. ¿Han pensado eso? ¿Qué es lo que cambiará los corazones acá? Que haya una muy buena teología, que haya muchos ministerios. ¿Qué tal el amor entre los hermanos? ¿Qué tal ese rocío extendiéndose a corazones secos, áridos, lastimados? Es diferente, ¿no? Procuremos eso, hermanos. Es como ese rocío de Hermón que lleva bendición a la tierra árida, a los corazones secos, lastimados. Vean lo que dice ahí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Traduciéndolo de otra manera, allí envía el Señor salvación. Salvación, amados hermanos. Cuando vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, ¿por qué tantas personas se agregaron a la iglesia? Por la unidad de la iglesia. Sobre todas las cosas, por la unidad de la iglesia. Lo dice claramente, tenían en común todas las cosas. Nadie decía hacer suyo propio lo que tenían, compartían de tal forma que a nadie le faltaba. De tal forma que tenían gran testimonio, las personas estaban asombradas y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Aunque no lo crean, yo me he preguntado, hermanos, en algunas ocasiones, Señor, ¿por qué a veces en lugar de sumar se restan personas? Y a veces el Espíritu me dice, pues observa. O sea, no logran llevarse entre sí. O sea, sería una hipocresía intentar reconciliar a los de afuera cuando los de aquí no estamos reconciliados. ¿O no, hermanos? ¿Cómo le dices? Reconcíliate con el Señor, porque eso te va a hacer llevarte bonito con los demás. Y luego vienen y te observan y te dicen, pues si no se lleva con los otros, yo veo que le habla a los de acá, pero a los de allá no le hablan. ¿Cómo? Donde hay unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué maravilloso, porque esa es nuestra misión como iglesia. Si no, ¿qué hacemos aquí? Para hacer un club, hay mejores clubes que esto, es la verdad, hermanos. Como club no lo hacemos, la verdad. No lo hacemos, no tenemos nada que ofrecer. Pero como iglesia tenemos mucho que ofrecer a este mundo decadente. ¿Qué les parece la unidad? Porque dinero no tenemos y no lo necesitamos. Dios proveerá todo lo que haga falta. Pero la unidad hace grandes diferencias, amados hermanos. Hace grandes diferencias. Bendición para vida eterna. En conclusión, la unidad, lo que este maravilloso salmo nos enseña, da resultados extraordinarios. Es un poderoso testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es una vida y un ministerio santo. Si usted de verdad quiere llevar una vida y un ministerio santo, procure la unidad sobre todas las cosas. Produce fruto en lugar árido, en corazones lastimados. Y como resultado maravilloso, bendición y vida eterna para nosotros y para los que el Señor añade. ¿Qué vamos a hacer en adelante, hermanos? Yo sí quiero responsabilizarles francamente. Que seamos responsables. Que le pese en su corazón. Si no está dispuesto personalmente a procurar la unidad, por favor, no haga como algunos dicen, pues yo ya le hablé, pues yo ya le dije, y él dice que todo está bien. No, procúrela seriamente. Porque cuando es alguien cercano, alguien a quien amamos personalmente, ¿cuánto tiempo puedes estar enojado con alguien que amas? ¿Se enoja con alguien que amas? Sí, yo sí. Yo amo a mi esposa y me enojo con ella a veces, ¿verdad? Claro, ella siempre tiene la culpa, yo soy un pan de Dios. Pero lo que a mí me conmueve, hermanos, es la respuesta de ella, ¿verdad? Ok, ya vamos a arreglar esto. Nos casamos por amor y dijimos, hay que procurar esto, no pasar más de un día enojados. Y cuando a mí se me olvida, lleva la cuenta, pues ya va a acabar el día y seguimos todavía tiene la expresión de enojo, ¿verdad? Porque eso haces con alguien que amas. Con quien no amas no te interesa, punto. Y entonces yo veo eso aquí a veces. O sea, definitivamente el hermano de esa esquina no le interesa el hermano de la esquina contraria, porque ya llevan mucho tiempo y no veo que hagan algo más, ni uno ni otro.
Y cuando yo hablo con alguno o con otro, suelen, no, pues él, y ya se echan la pelotita uno con otro. Me causa gracia que los dos están bien con Dios, pero no se llevan. Digo, ¿cómo funciona? Explíquemelo, porque no puede haber dos verdades. Así que, amados hermanos, procuremos con intención. Para eso nos llamó el Señor. Si queremos en verdad impactar a este mundo como iglesia, no hay otra, la unidad. La unidad, no importa todo lo que trabajemos, no importa que levantemos más misiones, si no somos capaces de llevarnos unos con otros, desde aquí, desde la iglesia local. Así que esto quede en nuestros corazones. Delante del Señor siempre habrá quien tema y obedezca al Señor, y el impío dirá, no me interesa. Y está bien, porque al final crecen junto el trigo y la cizaña, y Dios siempre preservará el trigo. La cizaña hará su trabajo, procurar que el trigo no dé fruto, pero a pesar de eso el trigo dará fruto porque es semilla bendita, la semilla de Dios. La semilla de Dios procurará la unidad. Primero, porque sobre todas las cosas agrada a Dios. Creo que es momento que como iglesia pongamos por arriba los intereses de Dios, hermanos. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Y todos sin excepción tenemos algo que arreglar. Yo tengo cosas que arreglar con algunos hermanos. Y que solo hago lo elemental, ¿verdad? Pero hoy sé que debo de hacer algo más que lo elemental, procurarlo en verdad. Si quiero que esta iglesia sea el refugio de muchas otras personas como lo ha sido para mí. Y no el lugar donde quieren huir porque no hay amor. Bien, hermanos, que Dios nos dé de su gracia. Vamos a orar, pónganse en pie. Padre, gracias por este día maravilloso que nos permites adorarte y por este pasaje extraordinario de tu palabra que nos enseña las razones gloriosas, eternas, del por qué procurar la unidad. Que como iglesia, Señor, si es necesario, nos traigas a quebranto, humille, Señor, rompas nuestro orgullo para poder reconocer en qué áreas de nuestra vida no estamos procurando la unidad como iglesia. Y que lo procuremos, Señor, porque sobre todas las cosas a ti te agrada. Porque es el deseo de tu corazón para nosotros, que habitemos en perfecta unidad. Nos has dado tu espíritu, tu palabra, has derramado tu amor para con nosotros y has sido muy paciente con nosotros, Señor, y no tenemos excusa. Ayúdanos a procurar genuinamente la unidad, la perfecta unidad como pueblo tuyo, Señor, y que esto traiga gloria a tu santo nombre. Que se extienda, Señor, en cada familia aquí presente, que haya unidad perfecta en los hogares, en los matrimonios, en los padres con los hijos, entre los hermanos. Danos de tu gracia si es necesario el que nos humillemos para pedir perdón, sufrir la afrenta si es necesario, Señor, con tal que tu gran nombre sea glorificado, amado Dios. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Guíanos, Señor, a tu verdad. Oramos en Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador. Amén. Amén. Los invito a que leamos en la palabra del Señor.